Hola, bienvenidos de nuevo al curso de proclamación bíblica desde el Antiguo Testamento. Mi nombre es Manrique Salazar. Hoy estamos con la lección número 5, en el paso 4 del método de predicación expositiva que he empezado a compartirles en la primera parte del curso. El paso de hoy es el paso 4 y le llamamos el puente propósito. Antes de esto, quisiera que repasáramos los 7 pasos completos del método. Para poder desarrollar un sermón expositivo, primero necesitamos, paso número 1, estudiar el texto. Paso número 2, estructurar el texto en sus ideas primarias y secundarias. Número 3, encontrar el corazón del texto. La idea principal, el mensaje principal, le llamamos la proposición central del texto. Y hoy el paso número 4, que sería el puente propósito. El puente propósito es muy importante. Es lo que dicta el paso de el análisis del texto, y ahora sí nos vamos a aproximar a llevar ese mensaje que encontramos en el texto y que resolvimos y definimos en el paso anterior, y lo vamos a tratar de empezar a enrumbar hacia comunicarlo y entregarlo a una audiencia moderna, al mundo de hoy. Por lo tanto, te animo a, así como hemos visto, usando la metáfora del cuerpo humano, hemos visto que el estudio del texto, el cuerpo está hecho de carne. Bueno, el texto también tiene una serie de carnita que estudiamos en el paso número 1. En el paso número 2 lo que buscamos es la estructura de ideas. Es como en el cuerpo humano, detrás de la carne está el esqueleto. Y eso es el paso número 2. El paso número 3 es el corazón del texto. Así como el cuerpo humano, lo que mueve ese esqueleto, lo que mueve la carne que cubre el esqueleto, bueno, o carne o músculo, también hay un corazón detrás que mueve toda esa estructura corporal. Igualmente es en el texto. El mensaje que el autor quería comunicar es lo que mueve la historia, que es lo que está entretejido alrededor del mensaje principal. Nuestra labor en el paso número 3 es extraer detrás de toda esa información cuál es la idea primaria. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hacerla gobernar durante nuestro sermón, y eso nos logrará colocar en una posición de predicar bíblicamente con fidelidad al autor original, dándole énfasis a lo que él le dio énfasis. El puente propósito le vamos a llamar el cerebro. Si la proposición central del texto es el corazón del texto, ahora lo que vamos a tener es el cerebro del sermón. Esta es la parte en la cual tomamos la PCT o la proposición central del texto y vamos a encontrar un propósito para ser entregada en la audiencia que por la gracia de Dios tenemos frente de nosotros. Entremos un poquito, pero no antes, pongámosle en manos del Señor esta lección, que no sea solo un ejercicio intelectual, sino más bien espiritual. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo, el privilegio y el honor de escudriñar tu palabra, para que ésta nos impacte a nosotros primero, Padre, y así ese impacto nosotros podamos transmitir y compartir nuestro estudio, el efecto y el impacto que hizo en nuestros corazones primero, y así poder transmitírselos a otros también para tu gloria solamente. Pedimos tu guía en estos minutos juntos. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos esto. Amén. Muy bien. Bueno, estamos en el paso número 4. Lo que les explicaba, la carne del texto. Paso número 1, estudio del texto. Paso número 2, vamos a tratar de bosquejar las ideas primarias, poder separar las primarias de las secundarias. Queremos darle énfasis a las primarias. Necesitamos saber dónde están y cuáles son. El esqueleto del texto. Paso número 3, basado en ese esqueleto de ideas, tratamos de sacar una idea primaria, que es la proposición central del texto, y le llamamos el corazón del texto.
Y ahora vamos a utilizar el cerebro del sermón. Y ahora pensando, analizando esa proposición central del texto, ¿cómo la puedo utilizar para con mi audiencia? Ya hicimos un repaso, pues vamos a hacer un repaso completo en el sentido de los primeros 3 pasos que ya hemos estudiado. Tiene que ver con un aspecto de hermenéutica, de encontrarnos siendo estudiosos del texto para poder entender las circunstancias del texto y lo que él dice. Y ahora sí, vamos a hacer el cruce de mundos, del mundo antiguo al mundo actual. El puente propósito. Quisiera darles esta ilustración pensando en un arquero profesional. Quiero que se coloquen y mediten en este arte de usar el arco y la flecha. ¿Qué es lo que hace un arquero profesional experimentado antes de disparar? Muy bien, así como usted dijo, apunta, establece el blanco, tiene la flecha, tiene el arco, tiene el arma, pero él necesita lograr definir el objetivo. Es importantísimo, después de definir el objetivo, analizar el objetivo. Pueda que en el objetivo lograr el impacto en ciertos lugares no haría mayor impacto, pero en ciertos lugares sí. No solamente es saber a dónde apuntar, también hay que analizar el objetivo también. Entonces establecemos el blanco, analizamos el blanco y buscamos las condiciones necesarias para poder asegurarnos de que vamos a acertar. El viento, el arquero pensará el viento, el movimiento y el estado del blanco, tantas circunstancias que pudieran afectar el hecho de que acierte en el blanco. Bueno, igualmente es con el texto. Debemos ahora, sabiendo lo que el texto enseñó, y de eso que enseñó, lo que yo puedo transmitir a la audiencia de hoy, ahora necesitamos enfocarnos en nuestra audiencia por un minuto y poder escoger la audiencia, poder apuntar hacia esa audiencia, analizar esa audiencia y establecer, basado en la información que tengo en la proposición central del texto, de esta proposición central del texto, cuál va a ser mi objetivo para enseñar a esa audiencia específica. Entonces, pensando siempre en esto de apuntar y acertar, quisiera moverme hacia la homilética, hacia lo que es la predicación o la enseñanza. ¿Qué es una enseñanza? ¿Qué es un sermón? ¿Qué es un estudio bíblico? ¿Qué es lo que hacemos con esas 3 oportunidades? Un sermón, en realidad lo que debiese de hacer es tomar, si va a ser bíblico el sermón, él toma la idea del autor, la primaria, en el paso 3, proposición central del texto, habiendo definido lo que es enseñable en nuestros días, el principio enseñable en nuestros días, y poder desarrollar un sermón con un propósito específico alrededor de esa idea primaria. Vamos de nuevo. Entonces yo ya sé cuál es la idea primaria que voy a enseñar. Ahora analicé mi audiencia. Entonces yo ahora voy a apuntar con mi PCT, con mi idea principal, habiendo analizado mi audiencia, voy a establecer un propósito. Con esta enseñanza, ¿cuál va a ser el propósito en esa audiencia? ¿Cuál va a ser el efecto que quiero crear en esa audiencia? Es tomar la idea con principio teológico que extrajimos de la PCT y que es aplicable hoy,
y la vamos a desarrollar con un propósito específico. Sabiendo lo que decía la proposición central del texto, habiendo analizado mi audiencia, yo puedo en este paso número 4, porque acabo de analizar mi audiencia, darle un énfasis específico a mi sermón, el cual le vamos a llamar el propósito del sermón. Muy bien, esto se va a ir aclarando, espero, un poquito más en el transcurso de la clase. Podemos tener una idea, podemos extraer una idea de un texto, pero por tenerla clara la idea, ella no va a ser mayor cosa. Lo que es un sermón es tomar esa idea y entregarla con un propósito. Eso es un sermón. Una idea específica proveniente del texto, fiel a la intención del autor del texto, siendo entregada con un propósito específico. Y eso es lo que se llama un sermón. Entonces, en el paso número 4, lo que vamos a definir es ese propósito y lo vamos a escribir en una línea. Porque a la hora de construir el sermón, necesitamos tener ese propósito claro para que la introducción lo logre, ese propósito, prepare para lograr ese propósito, la gente lo sepa desde el inicio, cuál es el propósito de ese sermón, para poder el cuerpo del sermón orientarlo a lograr este propósito que él tenía. Las ilustraciones, las aplicaciones que escojo, las explicaciones que doy, tienen que apuntar a lograr ese propósito. Y las conclusiones al final del sermón también es el último intento de lograr efectivamente ese propósito establecido al final. Vamos a definir el puente propósito. ¿Qué será el puente propósito? Bueno, el propósito del sermón, y esta es una definición que extraigo de su libro Predicación Bíblica, de Don Haydn Robinson, y él lo que dice es: el propósito del sermón es lo que usted espera suceda en los oyentes como resultado de predicarles su sermón. Antes de preparar el sermón, sabiendo lo que el texto ya dice, en el paso 4 analizamos la audiencia. Basado en lo que está en la proposición central del sermón, yo analizo qué es el resultado que quiero que logre el yo enseñarles sobre esta proposición central específica. Y eso es el propósito del sermón. Esta es una primera definición del profesor Robinson, y tengo una segunda definición que voy a compartir, que es la que está en su libro de texto. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para intentar o establecer dentro del proceso de construcción de un sermón esto de un puente propósito, de un propósito? Bueno, creo que tenemos a Pablo hablando a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3. Leamos con detenimiento este pasaje. Dice, la primera parte está en el 16 y la segunda parte está en el 17. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en paso número 2? Tenemos un marcador y es muy importante definir qué es lo que dice este marcador sobre la información anterior. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos hablando de la revelación completa de Dios, el canon completo, la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Dios la reveló, Dios la comunicó y Él es el que la transmitió, usando autores humanos, usando sus caracteres, actitudes, sus conocimientos, sus contextos, sus habilidades, su manera de expresarse, para entregar algo perfecto, inerrante, sin error, inspirado. El autor es Dios, detrás de aquellos autores humanos, que lo confeccionó, lo unió de manera que es un mensaje sin error, autoritativo y con gran poder. Dice, es inspirada
¿verdad? Primer verbo. Luego dice, es útil. Verbo 2. Dice, útil para. Y tenemos una partícula. Otra partícula. Esta partícula, en nuestra tablita del paso número 3, te vas a dar cuenta que es una partícula de propósito. Entonces tenemos que ella es revelada por Dios, inspirada. El autor es Dios y la ha dado de manera perfecta. Y dice que es útil, que es capaz, que es eficaz para lograr algo. ¿Qué es ese algo? Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir. Número 4, instruir en justicia. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, cualquier sección de ella, es útil, tiene el propósito de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ahora, esto también, estas 4 acciones, estos 4 propósitos tienen otro propósito superior, y dice que es para que el hombre o la mujer de Dios esté preparada para toda buena obra. Entonces, en resumen, cuando analizo este texto, me doy cuenta que el propósito de la palabra de Dios es enseñar, es redarguir, es corregir, o es instruir. Y estos 4 lo que quieren es hacer apto. Entonces, interesante, porque podemos tomar la información bíblica aquí y preguntarnos, este texto específico quiere apuntar, este texto específico, y sabiendo el mensaje específico que enseña, que ya establecí en el paso número 3, ahora, conozco mi audiencia, ella se compone de una manera específica, trato de entender cuáles son las situaciones que le están pasando a esa audiencia, y sabiendo yo mi proposición central, entonces ahora yo puedo saber si lo que ellos necesitan es ser enseñados o informados de algo específico que desconocían, o si más bien tienen que ser redarguidos o corregidos o confrontados, o si tienen que ser más bien instruidos, guiados hacia un cambio de comportamiento, acción específica. Entonces el mismo texto me está diciendo que la escritura tiene propósito y me tipifica distintos propósitos que pueden tener las distintas partes del texto o del canon completo. Y al final de cuentas tiene un propósito superior: preparar para toda buena obra. Entonces también yo puedo tratar de preguntarme, ese texto, ¿cómo puede preparar mejor a esa audiencia? ¿Cuáles son las necesidades, carencias que está pasando esa audiencia? Que me permita saber, en esta específica, este texto, sabiendo lo que ya dijo, me puede ayudar en esa necesidad específica para prepararles en su caminar con el Señor. ¿Tiene sentido? Espero que esto tenga un poquito más de sentido de esta manera, al explicárseles de esta manera. Entonces, sí hay una justificación teológica para poder establecer un énfasis y un propósito antes de predicar. Pablo dice a Timoteo que puede lograr el propósito de hacerlos aptos y prepararlos para toda buena obra por medio de la enseñanza de una doctrina específica. Mi audiencia carece del conocimiento de esta doctrina que se enseña en este texto, y yo lo que quiero hoy es, para la mayoría de ellos tal vez, sea aprenderla por primera vez. Entonces el propósito de hoy es informar y enseñar. Eso podría ser un excelente propósito y necesario en algunas de nuestras audiencias. Pero también pudiese ser refutar
una creencia o una acción errada. Esto tiene que ver con redarguir. Esto tiene que ver con corregir. Redarguir es primariamente presentar la información para que ella contraste con la información que la persona ya tiene. Corregir, ya si se dan cuenta, tiene una aproximación hacia el cambio del comportamiento. Dependiendo de tu audiencia vas a saber si necesitas colocar algo allí enfrente para que ésta genere el impacto que tiene que generar. Corregir cuando hay un comportamiento errado en mi audiencia, porque he preguntado, porque lo sé, porque los conozco, porque hice mi tarea, de aunque sea una audiencia que tal vez no tengo mucha relación, yo pregunté las necesidades, las situaciones por las cuales está pasando. Y por último, tal vez lo que necesitan es ser instruidas en la manera correcta de manejar una área específica que el texto toca. Muy bien. Deberíamos poder declarar el propósito del sermón al inicio del sermón, para que cuando las personas están ahí enfrente de nosotros, de la enseñanza del estudio bíblico, de la enseñanza del devocional, de la enseñanza ese día, en ese sermón o en esa oportunidad tuya de compartir lo que el texto, que las personas cuando se preguntan y te ven entrar, digan, ¿y este qué querrá conmigo hoy? ¿Para qué me trajeron hoy aquí? Entonces es importante que enganches a esta persona para que te dé la oportunidad de continuar los siguientes minutos después contigo. Ah, ya sé qué es lo que me quiere decir hoy. Eso tiene el propósito de él o de ella es este específico. Y la persona te dé la oportunidad de continuar los siguientes minutos escuchándote y tú teniendo la oportunidad de mostrarle cómo pretendes desarrollar y lograr ese propósito. Nosotros, al declarar el propósito del sermón, lo que tenemos que tratar de declarar es la creencia, la actitud o el valor que debieran de cambiar, o más bien confirmar, producto de escuchar la predicación. ¿Qué es lo que yo debo nuevo de creer? ¿Cuál es la actitud que debo de aprender? ¿O el valor que yo debiera de cambiar? O de, si yo ya lo sabía, más bien lo confirmo al escuchar el sermón. También, ¿cuál buena obra no todo esto se cumple en un solo sermón, porque eso depende de las circunstancias de tu audiencia. A veces será específicamente, ellos necesitan empezar a practicar una obra específica que enseña este pasaje. Este pasaje enseña una obra específica, entonces yo voy a enseñarles a cómo ponerlas en práctica. Y ese va a ser el propósito del sermón. O más bien, ¿cuál debería ser la cualidad que se desarrolla como resultado de escuchar el sermón? Son distintas maneras que se pueden utilizar durante el establecimiento de un propósito de un sermón. El propósito de un sermón, una declaración de propósito no solo describe nuestro destino y la ruta a seguir para llegar. Entonces establece el destino del sermón y la manera en la cual voy a lograr alcanzar ese destino y llegar a ese destino, el propósito. Pero también nos dice cómo saber si ya lo llegamos. Entonces, el sermón, algunos sermones realmente logran efectos de colocar a una persona a dormir muchas veces porque, y yo lo he hecho, porque no tenía propósito establecido. Nunca se sabe cuándo va a terminar esta persona, ni siquiera el predicador, porque no tiene un propósito específico. Entonces él va informando, aplicando, ilustrando, en el mejor de los casos, no sabe cuándo terminar, porque no sabe cuándo alcanzó ese propósito. Pero cuando el sermón tiene propósito, diseña el sermón para lograrlo, él sabe cuándo terminar y cuándo probarle a la audiencia que el propósito ha sido logrado, para que la audiencia diga, ok, lo que dijo al inicio, lo llegué a entender, sé cómo usarlo, lo logró, muy bien. Muchas gracias, predicador, maestro, muchas gracias. ¿Cuál es la relación
entre el propósito del texto con el propósito del sermón? Es una muy buena pregunta. Deben de ser compatibles. Cuando Pablo estaba analizando escribirle a la comunidad de los Corintios, a Pablo se le informó una serie de situaciones que estaban sucediendo. Entonces Pablo decidió manejar esas situaciones, darles aproximarse a darles soluciones o entregarles información, un mensaje basado, sabiendo esas situaciones. Entonces él tenía un propósito específico al decir algo en su texto, al comunicarles algo, él tenía un propósito. Ahora, cuando ustedes y yo nos trasladamos a los tiempos de hoy, tenemos nuestra audiencia, sabiendo cuál es el texto de Pablo a los Corintios, y ahora nosotros tenemos nuestra audiencia, no debiéramos de tener un propósito que es completamente antagónico al que Pablo tenía. No, deben de ser compatibles, deben de ser exactamente iguales. No necesariamente. El nuestro puede tener alguna variación, pero una variación dentro del marco del propósito que él tenía, para poder mantenernos siendo bíblicos y fieles a Pablo o fieles al autor. Entonces es importante de que establezcamos primero cuál era el propósito que Pablo tenía a la hora de comunicarse con los corintios. Ahora necesitamos establecer nuestro propósito y debiera de ser paralelo al de él. ¿Por qué? Y esto, para lograr esto, les recomiendo hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios escribió esto? ¿Por qué Pablo fue guiado por Dios para escribir esto? ¿Qué efecto esperaba hacer en los oyentes en aquel tiempo? ¿Es el mismo efecto del que querría hacer hoy Dios en los oyentes de hoy? Y muchas veces la respuesta es sí, es el mismo propósito, pero no siempre. ¿Cómo encontrar el propósito puente o propósito del sermón? Bueno, lo primero sería preguntando, ¿cómo puedo yo comunicar estos dos mundos? Bueno, preguntando y contestando la siguiente pregunta. Basado en la idea primaria del texto, ¿qué es lo que yo quiero que mi gente entienda o obedezca? Basado en la proposición central del texto, ¿qué es lo que usted quiere que suceda en los oyentes, resultado de que usted les predique su sermón? Muy bien. Una idea. He preguntado sobre les voy a dar un ejemplo. Me invitan a dar un estudio bíblico en un lugar donde yo no conozco a los miembros. Entonces, tú primero preguntas las circunstancias que está viviendo este grupo. Y digamos que te dicen, bueno, fueron heridos por una persona que ya no está en el grupo. Las personas todavía están dirigiendo, están tratando de aceptar esa herida, ese dolor. Están en ese proceso de perdonar. Ah, muy bien. Entonces, yo tengo el texto específico. Digamos de que uso una porción de la escritura donde claramente el mensaje primario de ese texto es: perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado. ¿Ok? Entonces, yo sé lo que ese texto dice. La proposición central del texto: perdonen como los perdoné. Ahí hay dos partes primarias: perdonen como yo los perdoné. Entonces, ahora sí, ¿cuál es mi propósito? Que esas personas enfrente mío recuerden el perdón. Recordar. Mi propósito es recordar el perdón recibido, para que ese perdón recibido lo puedan entregar también. Para que recordar el perdón recibido, para que lo puedan transmitir a la persona que hirió. Entonces mi sermón va a tratar de lograr eso. Entonces el propósito del sermón toma lo que enseña la proposición central del texto y lo trata de usar con propósito para la audiencia enfrente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, basado en mi texto,
que esas personas aprendan, que esas personas obedezcan. Bueno, yo quiero que aprendan que mucho se les ha perdonado, volviendo a mi ejemplo. Y yo quiero que obedezcan, que perdonen en esa misma correlación en que fueron perdonados. Muchos se les perdonó, muchos pueden perdonar. Y que sean invitados a cambiar. Entonces yo hago estas preguntas para que a esas personas, para que la respuesta de esas preguntas me entregue el propósito de mi sermón. Espero que esto haya aclarado un poco el uso de estas preguntas específicas. ¿Cómo redactar el puente propósito? Bueno, Roy Zuck es un profesor experimentado en un seminario de los Estados Unidos en Dallas, el Seminario Teológico de Dallas, y don Roy, o lo hizo por mucho tiempo, dice que hay una serie de verbos muy útiles para ser utilizados a la hora de establecer un propósito. Dice que son verbos útiles para tratar con propósitos que traen ya sea conocimiento a las personas o verbos que se correlacionan cuando el propósito es traer discernimiento sobre un área a las personas o cuando lo que queremos es invitar al cambio de comportamientos o actitudes. Entonces, él estableció que al utilizar estos verbos, nuestra transferencia del propósito se vuelve más eficiente y más directa. Entonces veamos esta tablita que les entregué en su PDF de la lección que les entregué, que están leyendo y que espero tengan al lado de su lectura de este video. Entonces, ya sea que queramos traer conocimiento, podemos usar verbos como: mi propósito en esta mañana es enlistarles una serie de actitudes que Dios quiere que practiquemos hoy. O yo quisiera, si lo que quiero es transmitir conocimiento, yo quisiera enumerarles hoy los 4 mandatos que Pablo enseña en nuestro texto hoy. Si lo que quiero es que transmitir conocimiento, pudiésemos perfectamente, mi propósito hoy es que usted de aquí hoy memorice el mandato que Dios nos transmite, la sabiduría que Dios nos transmite a través del texto que Moisés escribió miles de años atrás. Tenemos una serie de ideas, de verbos que pueden conectar a la persona con transmisión de conocimiento. Cuando es percepción, tenemos otra serie. Yo quisiera hoy que usted medite que piense yo quiero invitarle hoy a que practique su discernimiento, que entienda, que descubra. Cuando lo que queremos es afectar la actitud o tocar o influenciar la actitud, dice don Roy, que podemos utilizar esta serie de palabras. Yo quisiera hacerle sensible hoy a que debes valorar lo que se te ha perdonado para que así puedas perdonar. Habilidades, ya sea que aplique, que practique, que estudie. Te animo a utilizar esa tabla que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo lucen algunos puentes propósitos? Un ejemplo: animar a que cada uno de ustedes pueda enlistar los dones espirituales y determinar aquellos que usted ha recibido. ¿Cuál texto estará utilizando para ese sermón? ¿Cuál fue el texto que este propósito específico para un sermón específico fue el que tomó como base para establecer este propósito? Tal vez algunas de las listas de los dones en 1 Corintios. Tal vez. Entonces ahora, uno no comunica el propósito del sermón al inicio del sermón diciendo: yo tengo un propósito. El propósito hoy es... No, o podemos decirlo de una manera no mecánica. Al puro inicio, después de dar la introducción, yo pudiera comunicarlo de una manera: mis hermanos, mis hermanas, iglesia, mis amigos, mi propósito hoy, y lo puedo decir de esa manera, pero también lo pudiera decir de una manera indirecta: amigos, yo hoy quisiera que ustedes sean animados. Yo hoy quisiera animarles. Yo hoy quisiera animar a este grupo a que cada uno de ustedes
pueda al final de mi enseñanza enlistar cada uno de sus dones, pero al mismo tiempo enlistar los dones que Dios proveyó en el texto, que describe en el texto, pero también ustedes reconocer cuáles ya están en presencia de ustedes. ¿Tiene sentido? Podemos hacerlo de una manera que es no estructurada o robótica. Podemos recordar, o eso es otro propósito, recordar a los miembros de esta congregación cuánto los ama Dios y cómo esa realidad los invita a caminar seguros. Otra manera de decirlo. Mis hermanos, yo hoy quisiera que Familia de Fe, el nombre de nuestra congregación, que Familia de Fe, cada miembro recuerde, yo quisiera en esta mañana recordar a cada miembro de esta iglesia cuánto lo ama Dios. Y me propongo hacer eso durante el sermón. Una manera de anticipar, enganchar a las personas para que continúen durante el sermón. Tercero, desafiar a los líderes de la iglesia a equipar a los creyentes para servir. Informar a las personas sobre las acechanzas del diablo. Efesios. Motivar hoy a vestirse con la armadura del poder del Señor en su lucha contra la tentación. Algún pasaje de Efesios. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Siempre nuestro pasaje de 2 de Corintios. ¿Se acuerdan? Voy a llevarlo directamente. Tenemos el paso número 1, estudio de las palabras de cada uno de los marcadores. Paso número 2, estructuro. Paso número 3, una estructura más afinada de ideas primarias y secundarias. Luego, la proposición central del texto. Cristo, en Cristo, la consolación del Señor es abundante y segura en toda aflicción. Primera y parte de la PCT. Tiene propósito, segunda parte del PCT. Y es nuestra firme esperanza, tercera parte del PCT. Tal vez esta idea primaria no sea perfecta, es mi propuesta. Pudiésemos mejorarla, pero tú pudieses mejorarla, perfecto, no hay problema. Es solamente un ejemplo. Entonces, ya teniendo esto, sabiendo que esto es lo que enseña mi texto, ahora yo vengo y estudio mi congregación, mi audiencia, basado en lo que está aquí. ¿Qué es lo que yo quiero que ellos aprendan? Hay algo que necesitan aprender. Hay algo que necesitan obedecer. Hay algo que necesitan cambiar. Y así es como establezco mi puente propósito, respondiendo a esa pregunta. Entonces, un ejemplo de responder estas preguntas sería en un caso específico donde si yo pudiese leer que en mi audiencia las personas simplemente desconocen qué tan seguras caminan en el caso de que sean tremendamente probados y luchan con el saber de que si podré yo tener la capacidad de sobrepasar una prueba importante, luchan en donde depende si yo paso esa prueba o no la puedo o no la paso, tendré el carácter, tendré la fuerza. Bueno, Pablo a los Corintios quería decirles que no tiene que ver con sus capacidades, tiene que ver con su capacidad, con su provisión, el que logres pasar una prueba o no. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi grupo, basado en eso que acabo de decir, necesita entender algo nuevo, necesita tener transmisión de conocimiento. Entonces yo voy a utilizar la palabra entender. Entonces, mis hermanos, en esta mañana yo quiero que ustedes entiendan algo, que ustedes se graben algo. La seguridad en la que ustedes viven durante la aflicción. ¿Tiene sentido? Ya ahí preparé, enganché, logré captar la audiencia para que sepa lo que va a suceder en los siguientes
minutos del sermón. Otra pudiese ser de que ellos más bien puedan reconocer que cuando estén allí en medio del sufrimiento tienen una esperanza. No importa qué tipo de sufrimiento, porque dice en toda tribulación tienen esperanza segura. Entonces ya no es una cuestión de entender, es una cuestión de cuando estén allí se acuerden, reconozcan que tienen esa promesa específica. Una tercera pudiese ser sensibilizarlos a la aflicción de las personas alrededor de uno. ¿Por qué? Piensen en lo siguiente, puede que yo lea en mi audiencia que no se ayudan mucho los unos a los otros cuando algunos están siendo probados. Entonces yo lo que quiero es sensibilizar a los que normalmente no reaccionan a tratar de sobrellevar las cargas de los otros, a sensibilizarlos a hacerlo, para que ellos puedan repasar que en el pasado, el texto nos enseña que en el pasado han tenido pruebas y han sido consolados, pero esas consolaciones tenían propósito. Entonces yo esa mañana lo que quiero es sensibilizarles a la aflicción de los hermanos que están en la congregación junto a ellos, porque la consolación que en el pasado ellos han recibido es para ser transmitida durante la aflicción de esos hermanos. Por lo tanto tienen que acercarse. ¿Tiene sentido? Espero que tenga sentido. Y esto enrumbe el sermón a volverlo uno efectivo. ¿Cuál es el propósito del propósito puente? Bueno, un propósito es controlar muchos aspectos de la preparación del sermón y de la predicación del sermón. Por ejemplo, me ayuda a enfocar la introducción del sermón. Sabiendo y habiendo determinado el propósito del sermón, yo voy a escoger la introducción. Sabiendo lo que voy a decir, qué es lo que busco durante el sermón, primero presento una ilustración, una historia, una narración, algo que realmente vuelva palpable, entendible para la audiencia, que es necesario lograr ese propósito. Y esto lo vamos a estudiar más adelante cuando avancemos sobre cómo establecer una introducción, pero va a estar conectada al puente propósito. Lo segundo es cuando determinemos lo que vamos a incluir o lo que vamos a excluir de toda la información que estudiamos en paso número 1. Porque no todo lo que estudiamos en paso número 1 lo vamos a poder entregar, pero cuál de esa información es necesaria ser expuesta y enseñada para que se logre el propósito de mejor manera. Me ayuda a escoger ilustraciones durante el cuerpo del sermón. Hay ilustraciones que no tienen nada que ver con ese propósito que quiero alcanzar, entonces no sirve esa ilustración, puedo priorizar sobre otras. Las aplicaciones también. Si mi propósito es este específico, las aplicaciones son correlacionadas a este propósito, porque la gente es ahí donde dice, ya sé para qué me sirve eso. Ayudan a influenciar la conclusión y la aplicación también, y me va a ayudar de manera objetiva a medir la efectividad del sermón. Al final de cuentas, también contribuye a formar el tema de la proposición central del sermón, que es el paso que estudiaremos la próxima semana, en la próxima lección. Conectando el propósito del texto con el propósito del sermón. Para saber si estoy siendo fiel con el propósito del texto, pregúntelo lo siguiente. ¿Puedo argumentar exegética y teológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con el propósito del texto? Así nos encontraremos siendo fieles al texto. ¿Puedo yo argumentar psicológicamente y sociológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con las necesidades de mi audiencia? Entonces me ayuda a ser relevante para la audiencia, es muy importante. Como les mencioné al inicio, y esta es la sección con la que voy a concluir nuestra enseñanza, es necesario, es esencial conocer la audiencia. Entonces, una primera pregunta que podemos hacerle a distintas audiencias, una audiencia tipo iglesia o una audiencia tipo estudio bíblico, es cuáles son las necesidades y condiciones de mi audiencia en relación a la proposición principal del texto. Entonces, a veces, si estamos siendo invitados, necesitamos ir a indagar, a preguntar a aquellos que nos invitaron, a que me cuente un poco sobre la vida de las personas, lo que han estado pasando, para yo saber cómo aplicar este texto de manera de entregarlo con propósito específico.
Otra manera es preguntarse qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está viviendo, qué es lo que ha recientemente pasado la congregación o el grupo específico. Para esto hay que dedicar tiempo. Para esto no hay sermones aplicables universalmente de audiencia en audiencia. Hay una sola enseñanza del texto, distintas aplicaciones a las distintas audiencias. Entonces es importante que no logremos un sermón y lo volvamos mecánico y lo entreguemos sin propósito, porque lo que vamos a hacer a veces es no lograr lo que el autor original quería, con esa congregación. Debemos de poder incluir dentro de la confección de nuestro sermón las particularidades de esa audiencia. Eso es cuidar, eso es pastorear, eso es nutrir efectivamente. Algunas preguntas útiles para conocer la audiencia contemporánea. Bueno, ¿cuál es el contexto de las personas que por primera vez escucharon mi texto? ¿Qué aspectos hay en común entre lo que pasaban esas personas y lo que están pasando la audiencia hoy? Otra manera de decir esto es establecer lo siguiente. En aquel mundo, cuando estaba el texto bíblico, la audiencia que recibió ese texto bíblico, ¿cuál era la circunstancia que estaba pasando, la circunstancia de vida que los seres humanos en esos días estaban pasando, sobre el cual fue entregado ese mensaje? Y ahora, en la audiencia de hoy, ¿cuál circunstancia de vida compatible con las circunstancias que estaban pasando ellos también comparten la audiencia de hoy? Entonces, si ellos estaban pasando por esto y el propósito fue esta circunstancia es compatible con esta, y entonces yo puedo trasladar y comunicar la misma relación. Estas son distintas audiencias. Esto es una audiencia en un lugar rural, en una costa. Esto es una audiencia urbana, en el centro de la capital de San José, Costa Rica. Algunas preguntas para reconocer la audiencia contemporánea. Esto es un retiro de mujeres, esto es un grupo de hombres. ¿Cómo podemos identificarnos con los hombres y mujeres de aquel tiempo al oír la palabra y responder a ella, o cómo podemos fallar en responder a esa situación? Entonces, estas son preguntas que podemos hacernos para establecer el propósito también, y así para conocer la audiencia contemporánea. Otro ejemplo, en Mateo tenemos la estructura del texto, tenemos la proposición central del texto, y establecemos el puente propósito haciéndole las mismas preguntas. Observamos la relación entre los puntos, observamos nuestra tabla, sabiendo si vamos a transmitir conocimiento, afectar la percepción, apelar a la actitud o a un incremento de habilidad o establecer una habilidad nueva. Entonces podemos tener varios propósitos posibles. Entonces, cuando hablamos de esta PCT, hemos sido comisionados a ser discípulos de todas las naciones. Hemos sido comisionados por el Señor de todo lo creado. Y hemos sido prometidos que seremos acompañados mientras ponemos en práctica ese precioso mandato. Ahora, un primer propósito, digamos que estoy con un grupo de misioneros. Me llevaron allá a Guanacaste, hay un grupo de misioneros, están desanimados. Entonces, sabiendo yo lo que enseña mi texto de Mateo 28 y mi PCT, yo sé que hay una parte ahí que dice acompañados, comisionados, pero acompañados hasta el final. Entonces, el énfasis que le voy a dar, mi propósito, es recordarles que van a ser acompañados en todo momento, que están siendo acompañados en estos momentos. Es una promesa del Señor de todo lo creado. Entonces, mi propósito es animar, recordar que la comisión tenía una promesa de acompañamiento completo hasta el final. Una promesa. ¿Por qué? Porque esa era mi audiencia. Ahora, pensemos en una iglesia que no se mueve, no crece, no tiene ningún interés específico en salir
a compartir la comisión, el Evangelio. Entonces yo lo que quiero es exhortar a que practiquen el mandato y dejen de desobedecer. Y ese es mi apelo a una actitud nueva. Hay distintas, y le dejo ahí estos pasos para que usted pueda también establecer y practicar los suyos mismos. Muy bien. Quiero agradecerles por este tiempo y esperar poder tenernos pronto juntos en la siguiente lección. Que el Señor te bendiga y acompañe en estos días. Gracias.